Vamos con nuestra primera entrevista en el campo de la política. Hacemos contacto con Rafael Lucero. Él es asambleísta por Pachacutic y pues quisiéramos conversar con usted, Rafael. Buenos días, bienvenido a Visionarias, sobre la denuncia ya con nombres y apellidos del presidente de la República, Guillermo Lasso, en torno a que 5 asambleístas y un asesor de Pachacutic precisamente habrían sido los que en conversaciones con algunos asesores también y miembros del gobierno nacional habrían pedido pues algunas dádivas a cambio de su voto a favor de la ley de inversiones. ¿Cuál es la reacción y posición de Pachacutic frente a esta denuncia que ya está en la Fiscalía General del Estado? Buenos días, Janet. Un gusto verle a través de otro medio de comunicación. Un saludo al pueblo ecuatoriano. Felicitar, estamos contentos por la clasificación de la selección al Mundial de Qatar. Mi solidaridad al pueblo de Esmeraldas. Sí, en estos días hemos estado en el ojo del huracán a través de las declaraciones públicas hechas a través del presidente de la República, Guillermo Lasso, en el que manifiesta que 5 asambleístas y un asesor de la bancada de Pachacuti mantuvieron reuniones con alguna gente del despacho de la presidencia para exigir algunas prebendas a cambio del voto, cosa que debo decir al pueblo ecuatoriano. El día de ayer, a la 1 de la tarde, mantuve reuniones con los 5 asambleístas del movimiento Pachacuti para saber en qué lugar se reunieron, en dónde se reunieron, cuáles fueron los motivos de esa reunión, porque son temas que no estuvieron dentro de la bancada. Siempre ha sido un tema que hemos hablado nosotros desde jefes de bancada en la Asamblea Nacional, donde se ventila los temas legislativos. Me he reunido y ellos han manifestado que sí, precisamente hubo una reunión organizada por un funcionario del gobierno, del despacho del gobierno, en una de las direcciones que la Fiscalía de este evento a su debido momento llegará a saber, y los planteamientos que lo han hecho en base ya a las versiones que les dirán cada uno de nuestros compañeros asambleístas. Entonces, decirles que sí hubo esa reunión, se reunieron nuestros 5 compañeros asambleístas organizados por uno de los funcionarios del Estado, y por supuesto también coordinado con este asesor de la asambleísta Cristian Yucaya, en que fue el mediador para que estas reuniones se manifiesten, pero ellos han negado rotundamente de que ellos solicitaron ese tipo de recursos. Y ahí, estimada Janel, es una periodista muy acuciosa y sabe muy bien que por qué el presidente, y la pregunta que lo hacemos, que yo lo vengo haciendo desde el día sábado, desde el momento que salió este manifiesto público del presidente, porque no fue denuncia a la fiscalía como tal, fue un manifiesto público que él lo hizo, y que la fiscalía, por supuesto, en sus facultades, ha cogido y ha buscado corregimiento para hacer la investigación respectiva, del cual estamos totalmente de acuerdo. La pregunta es, ¿por qué el presidente, si es que en el manifiesto público él dice que en el mes de marzo, durante el mes de marzo, ha habido reuniones con los asambleístas para pedir lo que él está manifestando, recursos a cambio del voto? ¿Por qué no lo hizo antes de la votación? ¿Por qué no lo hizo en el momento que él abogó conocimiento? ¿Por qué esperó que pase la votación y al ver que no tuvo los votos, reacciona el día sábado con esta denuncia pública? Es la pregunta que queda flotante y que le pido al presidente que se explique por qué no lo hizo antes. Si queremos combatir la corrupción con todo respeto, señor presidente, hay que hacerlo en el momento que uno se llegue a enterar. Rafael, sí, Rafael, aprovecho que el problema con el micrófono para acotar con otra pregunta. Usted en ese punto, pues no sé si es que los asambleístas con los que usted ya ha conversado de su bancada han manifestado qué funcionario del gobierno fue la contraparte, es decir, con quién se reunieron, en dónde se reunieron, si fueron convocados por el gobierno, o aquí usted acaba de agregar un detalle, que hay un coordinador, digamos un mediador, que es este asesor del asambleísta Yunquillo. Entonces, no sé si usted nos puede entregar, perdón, Yucaya, si usted nos puede entregar más detalles de cómo fue ese encuentro. Decirle que esos son temas que ya, por supuesto, yo estoy habituado a todo. Al ser jefe de bancada, tuve que ayer trasladarme de mi provincia inmediatamente, solicitarles a los asambleístas, que son todos de provincia, una reunión aquí en Quito para poder conversar con ellos y que nos cuenten como jefe de bancada qué es lo que sucedió, precisamente para tener claridad en el asunto, en el caso como ustedes, de las entrevistas que me están realizando y muchos medios de comunicación.
Decirle que eso será un tema que ya los compañeros darán a la Fiscalía en el momento de que rindan versiones. Personalmente me voy a reservar el derecho a guardarme esto porque es un tema que ya la Fiscalía llevará a su debido momento. Independientemente de lo que haya tenido que hacer el gobierno, como usted manifiesta, tal vez denunciar en el momento esta solicitud de dádivas o beneficios económicos a título personal, no sé qué piensa la bancada, qué piensa la agrupación política de que 5 de sus miembros de la bancada hayan actuado de alguna manera independiente, sin hacerlo en consenso con la bancada y se hayan acercado a conversar con el gobierno. Ese es un tema que precisamente lo vamos a analizar el día de hoy en la tarde. Tendremos reunión de bancada, el análisis que lo haremos al interno de la bancada. Ha habido reacciones de varios compañeros asambleístas de la dirigencia, ha habido reacciones. Y lo que yo he hecho es en calidad de coordinador de bancada, tratar de buscar información respectiva, inclusive para llevar al seno de la bancada como tal y poder tomar resoluciones al interno. Pero decirle que totalmente respaldo desde la bancada, desde jefatura de bancada, desde los demás asambleístas, desde la dirigencia nacional, hemos dicho que vamos a brindar todas las facilidades para que los asambleístas, los 5 asambleístas más del asesor que ha servido de intermediador de lo que se puede entender el día de ayer, brinden las respectivas versiones en la Fiscalía en el momento que tenga que hacerlo. No hay nada que temer. Nosotros tenemos claro qué es lo que ha sucedido. Los asambleístas, ya muchos de ellos ya han manifestado en los medios de comunicación cómo se desarrolló esta reunión, bajo qué temas se reunieron. Entonces, en su debido momento en la Fiscalía se llegará a saber qué es lo que pasó en realidad junto ya a nuestros 5 asambleístas. Y la bancada, por supuesto, generó un poquito de malestar al inicio, pero luego hemos ido ya hablando con ellos, coordinando con ellos. Sí, hay que decir, un llamado de atención que se hizo es porque se saltaron de la estructura de la jefatura de bancada, porque cuando son temas legislativos se habla directamente desde la jefatura de bancada, son temas que se han venido realizando antes. Hoy ellos manifiestan que han sido invitados a una reunión y que ellos se fueron para conversar. Nunca les dijeron de qué se van a tratar, sino fueron a conversar. Y sucede que cuando ya conversan, inclusive en uno de los domicilios, que su entonces sabrá, surge estos inconvenientes y el presidente, que después que no tiene los votos, procede a hacer esta denuncia pública que la respetamos, no la compartimos, porque creemos que debía haberlo hecho en el momento después de haberse enterado de eso y no antes de las votaciones. Ahora, quizás un poco refiriéndonos al mundo de la política, el tener acercamientos para tener conversaciones de parte de 1, 2, 5 o toda una bancada, creo que no debe ser satanizado. Esas me parece que deben ser parte normal, digamos, de la vida política entre gobierno, asamblea, oposición, oficialismo, etcétera, etcétera. Pero aquí usted acaba de mencionar una palabrita que me llama mucho la atención y usted dice que se reunieron, según lo que dice, en un domicilio. Ahí, en cambio, la cosa ya cambia. Si es que se reunieron en un lugar privado, en un domicilio, y no, digamos, no es un acercamiento oficial, transparente en el Palacio de Gobierno o en la Asamblea Nacional, o no sé, quisiera que usted me explique un poquito más cómo ven eso. Y no sé, eso dentro de la bancada y dentro de las políticas del movimiento Pachacutic, ¿cómo se ve? Es decir, no es lo mismo que un grupo de asambleístas diga, sí, fuimos al Palacio de Gobierno y fuimos a escuchar, a ver qué proponen, a ver qué dicen, y pues lo íbamos a compartir con ustedes, o quizás íbamos a tomar una posición ya a título personal, como muchos asambleístas lo hacen en algunas ocasiones. Pero si ya es en un lugar escondido, privado, un domicilio, no sé si eso también le llama la atención al movimiento como algo incorrecto. Por supuesto, coincido plenamente con usted, estimada Janet. Los diálogos políticos no tienen que ser estigmatizados. Yo converso todos los días en diferentes ministerios, en diferentes instancias, sobre el tema legislativo, sobre el tema de gestión de provincias. Lo mismo hacen, me imagino que hacen los 137 asambleístas. Yo estuve reunido en 2 ocasiones con el presidente de la República. Son temas de diálogos que tiene que realizar. Totalmente de acuerdo, que no se tiene que hacer en cualquier lugar, sino se tiene que hacer justamente en las instancias, en las instituciones públicas, como se tienen que hacer los diálogos políticos. Sí, nos llama la atención y eso es un tema que nosotros hemos planteado. Yo personalmente he planteado muy claramente de que por qué la reunión en un domicilio, quién les llamó a ese domicilio, todas estas cosas que yo les estoy manifestando, de forma general sabrán detalladamente ya
cuando los compañeros asambleístas brinden las versiones en la fiscalía, porque aquí no es un tema de decir, se reunieron y nos pidieron recursos para dar el voto, no es así. Tiene que haber una investigación y en la investigación saldrá los detalles que yo le estoy diciendo de forma general y que los asambleístas también lo están haciendo ya en cada uno de los medios de comunicación, en los espacios que están teniendo ya a partir de ayer, porque al inicio se le dijo, a ver, vamos tenemos que dar la cara al pueblo, no tenemos que ocultarnos, el que nada debe, nada teme, a decir las cosas como son. Y nosotros estamos muy conscientes de que los compañeros asambleístas, 5 compañeros asambleístas de provincias, fueron llamados, fueron exhortados a una reunión, ellos fueron ahí inclusive un poco tentados por algunas ofertas que los compañeros han subido un momento y en las investigaciones de la Fiscalía saldrá. Y por supuesto, el lugar donde se reúnen aparentemente es un domicilio de un funcionario del gobierno, entonces todas estas cosas saldrá a su debido momento en la investigación respectiva. Ahora, Rafael, y para cerrar este tema y poder pasar a otro, ¿qué pasa si es que la Fiscalía comprueba, si es que el presidente de la República y este funcionario presentan pruebas de estas conversaciones y de estos pedidos por parte de los asambleístas? ¿Cuál es la reglamentación, la política dentro de la agrupación política? ¿Qué tipo de sanciones recibirían o qué pasa? El día sábado, inmediatamente, apenas abocamos conocimiento, yo al estar en provincia estuve en territorio donde no existe internet, llegué a conocer eso de las 9. Rafael. A ver, seguramente parece que le está entrando una llamada. Algunos de nuestros invitados se conectan por el teléfono, a veces tienen de nuevo, señal. aquí Ahí está, estoy de Rafael. nuevo. Sí, Y cuéntenos. una llamada. Sí. Entonces le decía que inmediatamente aboqué conocimiento, tuve que hacer un pronunciamiento desde la bancada, en uso de mis facultades como jefe de bancada, en decir que la Fiscalía tendrá todas las facilidades desde la bancada, desde la estructura de Pachacuti para que se realicen las investigaciones. Es por eso que yo inmediatamente ayer tuve que trasladarme a Quito para conversar, pedir a los compañeros asambleístas que vengan a Quito, nos reunimos en Quito, resolvimos en Quito y inmediatamente salieron a los medios de comunicación a dar sus versiones y decir que todas las facilidades para que la Fiscalía realice sus investigaciones. Toda, porque no podemos nosotros ocultar absolutamente nada. Pero, Rafael, en el caso de ser, por supuesto, encontrar las pruebas de culpabilidad, nosotros igual no vamos a defender absolutamente nada. Siempre hemos dicho que el movimiento Pachacuti va a luchar en contra de la corrupción, venga de donde venga. Y si es que los compañeros han cometido un error, voluntario o involuntario, y son hallados con pruebas que les implica en lo que ha denunciado el presidente de la República, que la justicia haga lo que tenga que hacer, que la justicia dé su veredicto en base a lo que tenga y sin ninguna presión mediática, sin ninguna presión política ni cosas por el estilo. Y ya, una vez que se encuentre eso, el Pachacuti ya en su estructura orgánica, eso le compete ya al movimiento Pachacuti, al Comité Ejecutivo Nacional, le compete al Comité de Ética y Disciplina cuáles serán las sanciones que en Pachacuti se determinarán. Pero en este momento estamos en un proceso de indagación previa, esperemos ver qué es lo que sucede y yo personalmente no puedo adelantar criterios, pero sí digo, en el caso de ser encontrados culpables, por supuesto, primero la justicia y luego ya como adherentes de Pachacuti. Rafael, pasemos a otro tema y la pregunta es la siguiente, ¿y ahora qué hacemos? Ustedes tienen una bancada fuerte dentro de la Asamblea Nacional y en este momento que necesitamos, porque esta es una necesidad que creo en la que todos estamos de acuerdo, necesitamos generar más empleo, para generar más empleo se necesita más inversión. Ahora, no lograron llegar a acuerdos en torno a la ley de inversiones. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos? Porque las necesidades del país apremian. Entonces, no sé cuál es el plan desde Pachacuti, ¿qué se propone? Nosotros decirle que los votos que no tuvo el presidente de la República con su proyecto de ley fue precisamente un voto no de rechazo a muchos articulados de la ley, fue un rechazo a la forma que el presidente de la República pretende manejar en la Asamblea Nacional. Eso es lo que no estamos de acuerdo. Siempre hemos dicho, se tiene que dialogar, se tiene que trabajar de forma conjunta, se tiene que consensuar para el bien del país.
Pero no puede ser que envíe un proyecto de ley y diga, esto se hace como yo digo, o en ese caso acudo a las amenazas. Muerte cruzada, etcétera, etcétera. Hoy denuncia para los asambleístas. Yo creo que ahí la estrategia al presidente no le está funcionando. Presidente, le habla un asambleísta que viene muchos años trabajando en temas sociales. Se tiene que sentar a dialogar. Si él hizo una propuesta de ley, la asamblea, los 137 asambleístas, en uso de sus facultades, se ha hecho observaciones al proyecto de ley, se ha puesto aportes, cosas que no han sido recogidas por la comisión, no han sido recogidas por el presidente. Entonces, ¿cómo pretende el señor presidente de la República tener los votos, en este caso de Pachacuti? Tiene que sentar a conversar. Y conversar sí significa ceder de parte a parte. Entonces, nosotros qué estamos diciendo aún todavía, a pesar de las denuncias hechas que para nosotros, de la forma que hemos conversado y de la forma que hemos visto, porque creemos en nuestros compañeros de lo que nos han manifestado, nosotros creemos que el presidente se equivocó. A pesar de eso, nosotros estamos diciendo, si es que es por el bien del país, tenemos que sentarnos a conversar. Pero ¿bajo qué línea tenemos que conversar? Existe una agenda parlamentaria de la Asamblea Nacional aprobada inclusive por la bancada del BAN, donde conforman los asambleístas de Creo, aprobada por ellos, de conocimiento público, de conocimiento del presidente de la República. Sí. Y sí, existe una agenda legislativa, Rafael, pero quisiera que vayamos a lo concreto. Ahorita, ¿cuál sería la propuesta? Porque este proyecto ya queda anulado, ya volver a discutir el mismo proyecto ya no hay cómo. Interpretando un poco sus palabras, otro proyecto. Y corríjame si estoy en lo correcto o estoy equivocada, quizás una de las mayores críticas es haber enviado ese proyecto como urgencia económica. Y eso pues no permite que se puedan sentar a dialogar y a poder consensuar y a poder analizar a fondo cuáles son las críticas o cuáles son los pros y los contras de un proyecto legal. Pero por otro lado también, Rafael, no es menos cierto que cada iniciativa que se presenta en la Asamblea que no va con urgencia, lo guardan en el cajón y lo dejan ahí para el olvido. Mire el proyecto de seguridad, que pues con tanta urgencia se necesitaba en el país a raíz de todo lo que pasó en las cárceles, de lo que está pasando en las calles. Hay que fortalecer a la policía, hay que delinear bien cómo es esto del uso progresivo de la fuerza, etcétera, etcétera. Con tanta urgencia que tiene ese proyecto, está allí para consensuarlo, para hablarlo y todo, y ahí está dormido. Entonces también como una autocrítica ahí de que siempre se priorizan como los intereses de cada bancada y ni siquiera ustedes se ponen de acuerdo a ver qué ponen en el orden del día y todo, y las cosas que el país necesita pues quedan en el olvido. Entonces, de alguna manera, y aquí un poco simplemente haciendo como de abogado del diablo, de alguna manera le toca a veces al gobierno presentar estos proyectos con esa urgencia para obligarlos a sentarse a trabajar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la Asamblea Nacional se tiene que rectificar varias cosas en el tema de planificación legislativa. Yo en eso totalmente de acuerdo, estimada Janet. He sido las personas que estoy reclamando el tema de la planificación legislativa, el tema de la ley de uso progresivo de la fuerza está ya para presentarse en el Pleno, está en el orden del día. Algunos asambleístas de otras bancadas del día sábado, con que estaba convocado para discutirse este proyecto de ley, no dieron el quórum respectivo. Esperemos que esta sesión quedó suspendida y esperemos que en los próximos días podamos ya discutirlo inmediatamente. El tema que vamos a hacer, pues sí, nosotros como bancada Pachacuti hemos resuelto comenzar es más, ya se está trabajando en un proyecto similar para presentar alternativas de inversión para el pueblo ecuatoriano, que venga la plata extranjera bajo no las condiciones que el presidente lo está planteando, sino bajo unas condiciones reales, no demasiada flexibilidad, demasiado favoritismo para estas empresas internacionales que vengan con recursos al Ecuador, sino que vengan bajo unas condiciones moderadas, bajo unas condiciones que sean reales para el pueblo ecuatoriano, porque no puede ser que un empresario, un emprendedor ecuatoriano hace una inversión, por más pequeña que sea o grande que sea,
pero sin embargo, al siguiente día tenga que comenzar pagando impuestos a la renta y pagando los impuestos respectivos que lo tiene grabado todos los gobiernos a todo el ecuatoriano. Ah, pero las inversiones extranjeras sí démosles años de gracia. Eso no estamos de acuerdo. Tiene que haber años de gracia, por supuesto. Pero si es que en los años de gracia, a ver, miramos en las mismas condiciones a aquellos ecuatorianos que deciden invertir en el pueblo ecuatoriano y comenzar a hacer sus negocios. Cosas como estas las estamos trabajando y que en los próximos días el movimiento Pachacuti estará presentando al pueblo ecuatoriano los proyectos alternativos de base a lo que ha sido negado. Y precisamente cuando hablamos de diálogo, el presidente enviado, sí, usted lo ha dicho, que no era necesario que lo envíe como proyecto de ley económico urgente. Para modificar 18 leyes vigentes, no que debía, yo creo que ahí se equivocó el presidente. Pero sin embargo, desde el inicio, nosotros hemos dicho, sentémonos a conversar. Y no lo ha hecho desde el ámbito oficial, no lo ha hecho para decir, vean, a ver, vengan, les explicamos, esta es nuestra posición, así creemos nosotros, para eso es este articulado que estamos poniendo, pero ¿cuál es la propuesta que ustedes hacen? ¿A qué punto llegamos? No lo ha hecho, se ha mantenido en esa posición. Entonces, en esa imposición que quiere poner el presidente, ¿cómo le vamos a dar el voto? Si estamos llamando a que tiene que echar los proyectos de ley, por supuesto, él en sus facultades como colegislador lo puede hacer, pero es necesario antes sentarse a conversar y durante la discusión del pleno del proyecto de ley en las comisiones respectivas se tiene que conversar, se tiene que presentar las propuestas de lado a lado, pero si nos pretende, esto es porque yo soy el presidente de la República y porque yo creo que esto es así, perdónenme, Janet y pueblo ecuatoriano, no estamos para hacer impuestos y ninguno es del pueblo ecuatoriano y por eso es que no ha habido la votación que él ha esperado tener en la Asamblea Nacional. Y no sé si dadas las circunstancias en las que nos encontramos en este momento, existe una mayor reflexión y una mayor apertura al diálogo de parte del gobierno, de parte de la Asamblea Nacional, y eso explica el pedido de la presidenta de la Asamblea Nacional, que también es de Pachacutic, en el sentido justamente de que se debería repensar el tema de la muerte cruzada, que en este momento está como en la primera línea, ¿no? En la primera línea, denuncias a los asambleístas por corrupción, denuncias a un ex candidato a la presidencia y miembro de otro grupo político por no pago de impuestos. Es decir, este nivel de confrontación y cierre de puertas, pues, es la antesala de una posible muerte cruzada que definitivamente, y es mi punto de vista, muchos periodistas no lo comparten, analistas políticos tampoco, pero yo soy una defensora de la democracia y creo que la muerte cruzada lo único que causaría es mayor crisis, mayor problema, mayor pobreza, mayor desigualdad, mayor desempleo. Entonces, si pueden llegar a un acuerdo, yo me iría por esa línea. Y allí va la presidenta de la Asamblea. Entonces, estarían abiertos en este momento a sentarse, a dialogar con el gobierno para, por ejemplo, poner una agenda de 5 proyectos políticos. 5 iniciativas legales que pues ya se pongan de acuerdo para poder llegar a consensos y aprobarlas lo antes posible. No quiero decir cuáles, porque hay polémica también en torno a cuáles debería ser, pero eso debería ser lo mínimo que podrían hacer y no ir como uno por uno y viendo quién propone y todo, porque así no se avanza. Por supuesto, estimada Janet, usted ha dicho la realidad. Desde el inicio, y cuando fuimos a conversar, Rafael Lucero, jefe de bancada de Pachacuti, frente a frente con el presidente, se le planteó que nos sentemos a conversar cuáles son los puntos de encuentro legislativo y ejecutivo para iniciar con los proyectos de ley, cuáles son los proyectos que existen, no acuerdos reales. Listo, eso tratémoslo, vamoslo ventilando por el bien del pueblo ecuatoriano. Eso hemos planteado. Y es más, a pesar de las denuncias, a pesar de todo, por el bien del pueblo ecuatoriano, nosotros seguimos abiertos al diálogo, pero un diálogo real, no un diálogo sí, y mañana nos hace otra cosa. No, tienen que ser claras estas cosas. Segundo, vean el tema de la muerte cruzada en mi pueblo. Mi mamá me sabía decir cuando no quería comer la sopa cuando era niño, ya viene el cuco, ya viene el cuco. Vean el instrumento constitucional que tiene el presidente de la República, lo puede hacer uso cuando él crea conveniente. Los resultados... Otra vez su micrófono, Rafael. Es necesario que el presidente hable con claridad al país. ¿Cuál es el modelo que él quiere poner en el Ecuador? Para ese modelo que él quiere imponer en el Ecuador,
o proponer al pueblo ecuatoriano, necesita políticas públicas. Y para eso se tiene que decir, tentémonos a conversar por el bien del país y no buscar quién son los culpables porque no le dan paso a lo que él pretende. Con todo Perfecto. respeto, señor presidente, es necesario sentarse a conversar. Rafael, me quedo con eso y con esa apertura al diálogo que realmente le da una nueva luz a esta crisis y que desde mi punto de vista, por supuesto, creo que es lo que más conviene al país, que en este momento pues se dejen las posturas, se dejen de lado los intereses particulares, sean del gobierno, sean de asambleístas o la asamblea en general, y se piense en el país. Estamos viviendo una situación bastante crítica y necesitamos soluciones. Así que el diálogo me parece que es la alternativa más válida y efectiva para poder lograr esos acuerdos. Le agradezco mucho, Rafael, y espero en estos días poder tener también a los asambleístas que han sido pues acusados. Creo que es una acusación grave de corrupción, de pedido de dádivas. Usted dice que están circulando ya por los medios de comunicación dando su punto de vista, así que esperamos también tenerlos aquí en Visionarias. Le agradezco a Rafael y pues siempre bienvenido a Visionarias.
De violencia estremecedoras. Entre el viernes y el sábado, 76 personas fueron asesinadas en distintos puntos de El Salvador. Solo el sábado fueron 62. La jornada más sangrienta en el país en su historia reciente en tiempos de paz. La Asamblea Legislativa se vio urgida por el presidente Nayib Bukele a tomar medidas. Con 13 diputados ausentes, 0 votos en contra, 4 abstenciones y 67 votos a favor, queda aprobado el proyecto de decreto que contiene régimen de excepción. El estado de excepción estará vigente por 30 días y pone en suspenso derechos como el de libre asociación, la inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones y el derecho de defensa. Las autoridades atribuyen la ola de violencia de los últimos días a las pandillas y detuvieron ya a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha. Según los reportes de prensa, algunas de las víctimas parecerían haber sido escogidas al azar, pues fueron asesinadas mientras trabajaban en la vía pública. Panaderos, vendedores de fruta, clientes de negocios. Expertos en seguridad presumen que las pandillas intentan así mostrar su poderío y capacidad de operar, poniendo en jaque a las autoridades. Mientras tanto, el gobierno ha reiterado que esto demuestra que no existen negociaciones secretas entre el Ejecutivo y los pandilleros, tal como diversos sectores e incluso el Departamento del Tesoro estadounidense han señalado en diversas ocasiones. Los ciudadanos, por su parte, esperan que las medidas temporales impuestas por el Estado no resulten violando otros de sus derechos constitucionales. Bueno, miren, aquí cualquier parecido, decía yo, con nuestra realidad es pura coincidencia. Bueno, no es coincidencia. El problema de fondo es que los grupos de narcotraficantes, la delincuencia organizada, ha cambiado su giro de negocio. A la gente que le ayuda a pasar la droga, las grandes cantidades de toneladas de droga que pasan por aquí, por el Ecuador, por los distintos puertos, Asia, Estados Unidos, Asia, Europa, pues ahora no pagan con dinero, pagan con droga a todas las personas que les ayudan. Y estas personas pues se encargan de distribuir y vender esa droga dentro de cada uno de los países latinoamericanos, causando el caos, generando violencia y, bueno, por otro lado, generando un problema de salud pública gravísimo. A nivel latinoamericano también se repite esta triste situación de miles de jóvenes que han caído en el consumo de drogas, miles de jóvenes de escasos recursos económicos que se refugian en el consumo de drogas para huir de la pobreza, del hambre, de la necesidad, de la falta de oportunidades y generan un problema gravísimo de seguridad y de salud pública dentro de cada uno de los países latinoamericanos. Ese es el plan de la delincuencia organizada que se cumple al pie de la letra. Pero bueno, vamos a seguir hablando del tema de la corrupción. El presidente de la República hizo graves denuncias en contra de 5 asambleístas de Pachacutic y un asesor de uno de esos asambleístas y también de un ex candidato presidencial, Javier Herbas. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay de fondo y qué es lo que pasa en nuestro país? ¿Dónde surge la raíz de todos estos problemas? Porque siempre pensamos en los paños de agua tibia para solucionar lo que ya se visibiliza, pero no atacamos el problema de fondo. Y para descubrir ese problema de fondo, hemos invitado esta mañana a Germán Rodas, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Germán, buenos días y bienvenido a Visionarias. Janet, un gusto estar con su programa. Buenos días y a sus órdenes. Bueno, Germán, decía yo, no sé cuál es su opinión, es lo primero que quisiera recoger de esta denuncia que ha hecho el presidente de la República, que ha servido como noticia criminis para la Fiscalía General del Estado, que ya está investigando tanto al ex candidato presidencial Javier Herbas por no pago o supuesto no pago de impuestos, y también a 5 asambleístas de Pachacutic y un asesor por supuestamente pedir dádivas a cambio de votos a favor de la ley de inversiones. Pero fuera de eso y fuera de los nombres, ya no hay más información. ¿Cómo ve usted en este momento la situación y la estrategia, que no sé cómo la calificaría usted, del presidente de la República? Janet, yo pienso que es muy importante en un tema tan difícil como el que estamos comentando, el que de alguna manera nos aproximemos a los factores estructurales que son los que promueven estos comportamientos. Porque hoy el presidente supuestamente devela una circunstancia como la que usted acaba de señalar, pero yo pienso que en las anteriores administraciones los comportamientos fueron similares.
todos deducíamos que algo ocurría en las esferas del poder y en el Congreso y en otros espacios a propósito de lo que estamos comentando. Yo creo que hay problemas estructurales que deben ser confrontados. Y déjeme decirle que uno de ellos está vinculado con el Código de la Democracia. El Código de la Democracia se ha preocupado en el último periodo de establecer que los partidos políticos, llamados partidos políticos, pongan en sus listados, promuevan en sus listados a determinadas figuras sin condición de ninguna naturaleza, sino que arrastren votos, porque les exigen a los partidos resultados cuantitativos, es decir, que tengan tal cantidad de votos para obtener el recurso económico correspondiente. Y entonces los partidos desde hace muchísimo tiempo atrás se olvidaron de construir listas de carácter electoral, que es para lo único que han terminado sirviendo como casilleros electorales. Digo, se olvidaron de poner a personas, ciudadanos, con formación ética, con propuestas ideológicas y doctrinarias, y lo que hacen es precautelar su existencia, su pervivencia, permitiendo que en sus listas eleccionarias concurran aquellos que atraen votos. Y atraer los votos no es sinónimo, a veces, sino de popularidad, y de popularidad mala vida. De tal manera que allí hay un problema estructural, por una parte, y por otro lado, el segundo factor, los grupos de poder, los microgrupos, los macrogrupos, incorporados en estas listas eleccionarias, nada más, entran en conflictos o en pugnas para distribuirse el gran pastel que es el Estado ecuatoriano. Y entonces, desde hace algún tiempo atrás, las pugnas están por quién elige el contralor, los organismos de control diversos, el defensor del pueblo, todo aquello está pendiente, seguramente el Consejo Electoral, algunas normas y leyes que beneficien a grupos empresariales, algunas disputas con otros sectores de la sociedad, y en ese entorno lo que hay es una algarabía de distribución del gran pastel nacional. Y esto ha ocurrido seguramente las 2 últimas décadas, de tal manera que si lo miramos solo en el contexto de los últimos días, nos quedamos en una realidad de carácter mediática, cuando creo que hay que enfrentar el conflicto tratándolo de asimilar y de dar soluciones a propósito de comprender lo que yo acabo de señalar en este largo periodo de al menos las últimas 2 décadas. Claro, la estructuración de los partidos políticos, el hecho de que no estén obligados a preparar a sus afiliados y a los futuros candidatos, es decir, una serie de normativas que hacen falta y correcciones que hacen falta. Pero, Germán, yo me hago siempre la misma pregunta y quisiera su opinión sobre esto. No sé si soy demasiado ingenua en esto, pero yo no sé, yo creo que más allá de los problemas estructurales, que definitivamente los hay en las distintas instituciones, yo creo que es un problema de personas. No sé qué nos está pasando, es como que la corrupción ya hizo metástasis y se ha tomado o ha tocado o invade fácilmente la conciencia de las personas que tienen acceso a cierto nivel de poder o que forman parte de los partidos políticos, que venden cargos, que venden puestos, porque eso también se escucha y se sabe. Para ser candidato hay que pagar. Es decir, no es como no hay esta vigilancia de hacer unas primarias, no hay obligación, de alguna forma lo que terminan es vendiendo los cargos. Y ahí sí es al mejor postor, y ese que compra su cargo después tiene que ir a ver cómo recupera el dinero, ¿sí? Entonces, yo no sé si es un problema de las instituciones en sí, o en este momento también tenemos un problema generalizado de corrupción y de falta de valores que no sé cómo se corrige. Así es, Janet. Cuando hablaba de un problema estructural, yo estoy hablando de la estructura del Estado, no con términos institucionales, sino entendiéndonos todos como parte de esa realidad. Un Estado nacional que ciertamente nos deja la pregunta de si es un Estado fallido o no. Creo que lo que usted acaba de señalar es cierto. Los partidos políticos, 250 alrededor de ese número, están en una competencia ciertamente desagradable, por decirlo menos, de abrir sus puertas para ver quién les da votos y a lo mejor recursos, como usted acaba de señalar. Pero la primera pregunta es, 257 ideologías, 250 doctrinas, 250 visiones epistémicas respecto del mundo y de la realidad concreta. Eso es un absurdo.
creo que es importantísimo el que se entre a delimitar la capacidad del debate con instituciones políticas serias, porque no pueden ser armadas estas instituciones alrededor de la farándula política eleccionaria, ni pueden ser armadas estas instancias como lo que usted acaba de señalar para negocios, de la venta de cargos, de cargos o de precandidaturas, porque los resultados son abominables. Es decir, la adquisición de un puesto para obtener un cargo, y usted lo acaba de decir, no solamente para recuperarse de la inversión, sino para recuperar a sus amigos del patrocinio, con cualquier número. Por eso insisto yo en la necesidad de una reformulación del Código de la Democracia para impedir estas cosas. Y es necesario a los ciudadanos convocarles a un debate también de ética sobre la conducta de la acción pública. Creo que todos estos factores pueden contribuir para acabar en una parte a este fenómeno de la corrupción, que no solo que ha hecho metástasis, sino que está matando la ética por un lado, está degenerando el manejo de los recursos públicos desde hace muchísimo tiempo, está promoviendo solamente que se hable de la corrupción en campaña electoral por parte de los propios corruptos para abrirse espacios eleccionarios, está constituyéndose, por lo tanto, en un discurso y no hay acciones radicales, y no hay cambios. Y las normas, sobre todo, o las acciones que provienen desde la justicia, no son prontas y rápidas para sancionar a aquellos que se les ha denunciado por haber delinquido en materia de corruptela. Los organismos de control van a la lentitud de lo que significó el tren hace 100 años. Y sobre todo, y lo que es más increíble, a los que denunciamos persigue la justicia de manera inmediata, pero con una agilidad y una rapidez increíble por la acción de aquellos que no son sancionados. Es decir, estamos viviendo la época, como dice el tango, del cambalache. Esto creo que es muy grave y finalmente me parece que más allá de quedarnos en la disquisición de estos temas, la sociedad, la opinión pública, los medios de comunicación, debemos ser protagonistas de un hasta aquí llegaron los causantes de estos conflictos, y es el momento de dar un vuelco, y ese vuelco tiene que ser con acción que propicie la sociedad civil, pero que también en las elecciones propicie la sociedad civil para efectos de no dejarse engatusar por los mismos de siempre, que pululan en unas o en otros números eleccionarios y que evidentemente comienzan a promover desde ahora la irregularidad de la acción electoral. Claro, Germán, pero digamos, para hacer esa reforma del Código de la Democracia ya estamos tarde para las próximas elecciones. Tendremos que ir a unas próximas elecciones seccionales con las mismas reglas, con los mismos riesgos de venta de cargos, de pues esta multiplicidad de ideologías o representantes de distintas aristas de las ideologías, no sé cómo definirlo, y esas son las reglas, porque no hemos sido capaces pues de generar esos cambios y esas reformas a tiempo, como se viene advirtiendo desde las elecciones anteriores y desde las anteriores también. Claro, porque aquellos que estarían en la responsabilidad de modificar las normas no lo van a hacer porque han sido beneficiarios de esta hecatombe del Código de la Democracia. Porque aquellos que están ejerciendo el poder político del Estado en cualquiera de las instancias, no se han comprometido con estos cambios, porque son beneficiarios del propio sistema. Y porque lo que les interesa al final de cuentas es seguir haciendo una especie de distribución del Estado nacional en función de los intereses particulares de los grupos que se expresan en una u en otra forma en el espectro, yo no diría en el espectro político, sino en el espectro de la farándula eleccionaria. De tal suerte que por eso es necesario en un momento determinado comenzar a hablar del tema, hacer conciencia sobre la gente, sobre esta realidad. Lamentablemente lo que usted dice es cierto. ¿A quién le interesa modificar las normas si en medio de la opacidad obtienen ventajas? Pero decirlo es fundamental, porque creo que es el compromiso de los medios y de los ciudadanos que creemos que las cosas están mal, que hay que comenzar a decirlas, que hay que comenzar a vigorizarlas y que a lo mejor hay que expresarlas en las urnas, por lo menos para tener atención respecto de a quién elegimos o por quién votamos,
o para tener conductas frente al propio proceso eleccionario que se expresan de diversa manera. Me quedo con eso, Germán. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Visionarias. Veamos qué es lo que ocurre. Se está esperando que el presidente de la República presente las pruebas respectivas sobre el comportamiento de los asambleístas que ha denunciado. También se espera que la Fiscalía haga lo suyo, lo haga a tiempo, de tal forma que esto pues no quede en el olvido, y ya cuando estamos en otras coyunturas y en otras cosas, pues se empieza a saber que no fue verdad o que tal vez sí fue verdad. Creo que mientras más rápida pueda ser la Fiscalía y más eficiente y técnica sea la Fiscalía en este asunto, será de mayor beneficio para todos. Gracias, Germán. Siempre bienvenido a Visionarios. A usted, Janet, un buen día. Felicidades. Bueno, y un nuevo confinamiento deben enfrentar algunas ciudades de China por miles de contagios de COVID-19 en cada día. Veamos el siguiente video de France 24. Shanghái está registrando más de 2.000 casos de COVID al día, todo un récord. Oficialmente no hay contención total, pero la metrópoli de 26 millones de habitantes funciona a un ritmo más lento. Cientos de residencias están selladas, vigiladas y con barricadas, como aquí, en el centro de la ciudad. Encierros selectivos para examinar al mayor número posible de residentes. Tenemos que hacernos una prueba y luego tenemos que esperar el resultado y la notificación de las autoridades para saber si nuestra residencia está desbloqueada o no. Pero las pequeñas empresas están sufriendo. Este restaurante lleva 15 días cerrado. Mi facturación era de unos 600 a 700 euros al día. ¿Y ahora qué? Ahora no gano nada. En todo el país se están rastreando pacientes y contactos a través de sus datos móviles. Luego son aislados durante al menos 2 semanas. Los hospitales se esfuerzan por acoger a todo el mundo. En Shanghái se admiten incluso asintomáticos. Aquí los pacientes esperan agrupados por cientos, sin espacio para el distanciamiento. Frente a las restricciones sanitarias aumenta el enfado. En Shenzhen los residentes están en vilo. En este barrio, aislado durante casi un mes. Hasta esta nueva oleada, China creía haberse liberado del virus, así que el regreso del COVID está causando angustia. Esta psicóloga ha visto aumentar la demanda de sus consultas en un 30%. Como se vuelve a hablar de la epidemia, algunas personas se obsesionan con el virus, lo que puede causar pánico y desencadenar ataques de ansiedad o una ansiedad muy fuerte. Si Beijing mantiene su política de COVID-0, es también porque los adultos mayores son particularmente vulnerables. Acá solo la mitad de las personas que sobrepasan los 80 años han recibido 2 dosis de la vacuna. Viviendo en China, y mientras el mundo está preocupado de lo que ocurre con la guerra, se están olvidando de que ahí en China precisamente empezó este virus, y así mismo lo estábamos observando de lejos, observábamos lo que pasaba en Wuhan como muy lejano y muy imposible de que pues pueda contagiar al mundo entero, como finalmente sucedió. Ahora tienen un rebrote, están nuevamente confinados y todos estamos pues tranquilos, ¿no? Ya quitándonos la mascarilla y todo pensando que esa nueva oleada no puede llegar a nuestros países porque ya estamos vacunados. Quizás tengamos efectos menores justamente por la vacuna, pero pues ya se habla de una 4ª dosis y se habla de la necesidad de seguir manteniendo precaución. Muy bien, vamos a hablar del temblor que sucedió este fin de semana en Esmeraldas, que alertó a sus ciudadanos, que los asustó. Muchos también entraron en pánico, estuvo fuerte. Tenemos algunas imágenes y no sé si me las pueden poner en pantalla para yo poder ir describiéndolas, pero el temblor provocó apagones y el colapso de viviendas, principalmente en la provincia de Esmeraldas. Todavía no las puedo ver. Casas con las fachadas destruidas y otras con daños en sus estructuras dejaron una serie de sismos registrados el sábado y el domingo en la provincia de Esmeraldas, en el norte del Ecuador. Realmente cámaras de seguridad. Ese video es quizás el que más devela el nivel de movimiento, ¿no?, que sufrieron. Miren el pánico en que entran estas 2 jóvenes que estaban felices bailando sobre una tarima, pero se ve, ¿no?, cómo se mueve el piso y casi que pierden el equilibrio y luego se apagan todas las luces. Ahí vemos otras cámaras de seguridad que registran también no solo el movimiento, sino los efectos de ese movimiento. Miren cómo quedó lo que parece un hospital. Esto en distintas infraestructuras. Ya se tiene un balance, una 30ena de viviendas
afectadas y otras construcciones con serias afectaciones. Además de un corto en la energía eléctrica, fueron consecuencias que dejó el movimiento telúrico de 6 grados de intensidad reportado el sábado en la noche. Vamos a hacer contacto a esta hora de la mañana con Carlos Chamorro. Carlos, bienvenido a Visionarias. Y cuéntanos, por favor, cómo se vivió ese movimiento telúrico en Esmeraldas, la gente cómo reaccionó, qué tan preparada estaba para enfrentar un movimiento telúrico de esa dimensión o superior, cómo se vivió en el 2016 y pues qué se va a hacer con todas las personas que resultaron afectadas. Muy buenos días, Janet, un gusto estar contigo pues el día de hoy, te agradezco mucho la entrevista. Sí, como bien dices, el temblor dejó bastantes sustos, hay viviendas afectadas, según el corte de ayer nos entregaron, hay 356 personas afectadas, 2 viviendas destruidas totalmente, 87 viviendas que tienen afectaciones en sus paredes caídas, trizadas, 5 bienes públicos afectados, 1 persona herida y 1 persona fallecida. Ya claro que esta persona fallecida es una persona de la tercera edad quien sufrió un ataque cardíaco y falleció después en el hospital de Esmeraldas. 2 centros de salud afectados, 6 unidades educativas afectadas también y un puente afectado. Ese es el corte que nos entregaron el día de ayer las autoridades de riesgos. El COE provincial también ha tomado medidas como habilitar temporalmente lo que son los centros de albergues para ciudadanos que no tengan viviendas o que sus viviendas no puedan ser ya utilizadas. Se está llevando al momento una semaforización aquí en Esmeraldas de las viviendas afectadas. Esto quiere decir que las viviendas que estén en rojo no van a poder ser habilitadas, ¿no? ¿Me decías? No, perdón, sigue tu relato, ya. Carlos, por favor. Entonces, las autoridades hacen un recorrido y una evaluación al momento. Hay muchas personas que han dormido en las calles, la noche permanecieron durmiendo en carpas o a la intemperie por miedo de entrar a sus viviendas, ya que algunas, como te digo, están afectadas, tienen cuarteaduras, se puede apreciar que un temblor o una réplica fuerte las podría hacer caer o podría causar daños. Por eso las personas han optado por dormir afuera. Hemos visto en barrios que se han organizado y han hecho comidas comunitarias, no han cocinado en su casa, sino han hecho una sola comida para 10, 15 familias. Eso es algo que se ha visto, la solidaridad entre los mismos esmeraldeños que se ha vivido acá. Todavía las autoridades como que no despegan. El MIES ha ubicado carpas, está realizando levantamiento de información, pero falta esa ayuda. Ayer pudimos constatar que no había maquinaria para retirar los escombros. Había pedidos de dueños de casas que tuvieron afectaciones que decían por lo menos una volqueta o una máquina para levantar los escombros y retirarlos para nosotros tratar de resguardar lo que les quedó. Pero no hubo esta provisión ni por parte del municipio ni por parte de otra autoridad competente. Como te decía, el COE provincial también va a realizar otras actividades. La prefectura va a ubicar 2 centros de salud móviles en varios puntos para poder dar atención. Ha activado 2 brigadas. El Cuerpo de Bomberos continúa realizando labores de inspección de viviendas. La Cruz Roja de Esmeraldas colabora con asistencia psicológica. Eso es en cuanto el gobierno Perfecto. Se está moviendo, pero como siempre, un poco lento para la atención. Alguien me preguntaba y me decía, pero con tantos daños, solamente una persona fallecida, solo un herido. Sí, dando gracias a Dios, es muy pocas las afectaciones a las personas. La hora del incidente aquí en Esmeraldas y el día es una hora que todavía las personas acá están despiertas, están activas, están en sus casas o están afuera de ellas. O sea, no es una hora normalmente que estén durmiendo por ser sábado en la noche. Casi todo el mundo está despierto acá por el clima y todo lo demás. Eso hizo que el momento del temblor la gente pueda salir de sus casas y evitar que les caigan objetos, evitar que les caigan algo, no les cogió de dormidos. Y la otra es que ya hemos pasado terremotos y la gente, pues lo primero que hace es ya tiene establecidos lugares por donde salir y por donde evacuar las viviendas y los edificios, ¿no?
Eso, Janet, más o menos lo que tenemos hasta el momento acá en Esmeraldas. Gracias, Carlos, por tu reporte completo sobre lo que se vivió en Esmeraldas este fin de semana, lo que pues los efectos y las consecuencias de ese movimiento telúrico. Nos alegra mucho que la gente haya podido reaccionar de una manera rápida, de tal forma que no tengamos que contar el día de hoy más que una víctima mortal y un herido. Eso pues dice que en la historia vamos aprendiendo y eso es bueno, eso es positivo. Pero pues, bueno, esperamos la reacción de las autoridades porque hay más de 356, si no me equivoco en el número, de damnificados que necesitan en este momento ayuda urgente. Hay gente que sus casas, como tú mismo lo dices, están en semáforo rojo y seguramente no solamente que no van a poder volver a ingresar, sino que habrá que derrocar esas viviendas y habrá que reubicar a estas personas en otro lugar, a ellos y a sus familias. Vamos a ver cómo sigue avanzando el tema y pues te agradezco por este contacto, Carlos. Listo, Janet, muchas gracias, gracias a ti y esperemos de que todo el mundo haga eco, ¿no?, de esto de estar prevenidos ante un evento natural, porque es algo que no se puede decir va a ocurrir tal día. Todos tenemos que estar atentos, la situación nos cogió porque a mí también nos tocó vivir el temblor, nos ha tocado vivir los terremotos acá. Hay que estar preparados y hay que guardar siempre la calma, que es lo principal que nos ayuda en esto. Gracias, Janet, gracias a todos quienes nos ven a estas horas. Gracias, Carlos. Con este reporte me despido, que tengan un excelente día y pues los invitamos a continuar muy bien informados hoy y toda esta semana con Visionarias SC. Síganos en todas las plataformas justamente con esta dirección, @visionariassc, y pues vamos a reportar esta y otras noticias durante este día y durante el resto de la semana. Así que siempre conectados con Visionarias SC, que tengan un excelente día.